Buenas tardes, Axel. Buenas tardes, Axel. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Axel? Sí. Buenas tardes. Vamos a comenzar. El tema que vamos a abordar ahorita es el del depósito, ¿verdad? Sí. Y nos dice el artículo 3449 de nuestro Código Civil que se define el depósito como, dice que es el acto por el cual, se recibe un bien ajeno con la obligación de custodiarlo y restituirlo en especie sin facultades de aprovecharse de él ni tampoco de usarlo. O sea, no puedes usarlo. Está en calidad de depósito, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto a la definición que nos dice el artículo 3449. Ahora, vamos a hablar de los caracteres del depósito. Los caracteres del depósito nos dicen que es un contrato real y también que es un contrato, dice, de naturaleza gratuita. Eso lo dice el artículo 3449 y el artículo 3451. Cuando decimos que es real, nos referimos a que se perfecciona con la entrega de la cosa. Y cuando hablamos de que es gratuito, pero las partes pueden acordar también una gratificación para el depositario, porque a veces las personas no hacen las cosas de balde, ¿verdad? Si a usted le dice, mire, te voy a nombrar depositario de este bien que está en litigio, bien, pero vas a gastar, o vas a decir, pues bien, yo también trabajo, ocupo mi tiempo en otra cosa, necesito que me pagues, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es gratuito, pues muchas veces se le puede dar una gratificación a la persona depositaria, ¿verdad? También vemos que el artículo 3450 nos habla que simplemente dice el depósito es el que hace el dueño del bien. Espérate. Es el que hace el dueño del bien, ¿verdad? La voy a menorar. Ahí. Es el que hace el dueño del bien, ¿verdad? Y o el que hace la autoridad pública también, ¿verdad? Porque te puede nombrar el juez a través de un juicio, de un bien que esté en litigio, te puede nombrar depositario, ¿verdad? O los litigantes de común acuerdo. Se llama secuestro. Cuando el juez nombra a una persona, se llama sobre el depósito de bienes muebles, se llama secuestro. Si estamos hablando de bienes inmuebles, se llama depósito, ¿verdad? Y también puede ser de bienes muebles
perdón, son de bienes inmuebles el depósito y de bienes muebles el secuestro. El artículo 3451 nos dice que el depósito es por su naturaleza gratuito, pero el depositario puede, sin embargo, decíamos, estipular una gratificación. Bien. El artículo 3452 ya aquí nos habla que será obligado, ¿verdad?, el deponente a hacer constar por escrito firmado por el depositario la cantidad, clase y demás señas específicas, ¿verdad?, del bien depositado. Porque recuerden que tenemos que se entregó en tales y tales circunstancias, en tales y tales estados, ¿verdad? Se depositó el bien en manos del señor fulano de tal. Cuando este exceda la suma, por ejemplo, en Córdoba es equivalente a $200 de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Tenés que especificar. El artículo 3453 de nuestro Código Civil nos habla de que la omisión del requisito que prescribe el artículo anterior sujeta al deponente en el caso de que se niegue o omitiera el depósito, o la obligación de probar la realidad de la adulteración que alegue haberse hecho en él, o la no restitución del bien depositado. Es decir, que es requisito que tenés que por escrito poner durante cuánto tiempo lo va a tener en depósito, cuándo lo va a restituir, que puede ser cuando el juez dicte sentencia, ¿verdad? Y también que no tiene que hacer uso de él, ni tampoco él tiene que buscar cómo preservar la cosa en el estado en que se la dieron. Bien. El artículo 3454 pues nos habla del depositario, ¿verdad?, que fuere convencido de haber negado o adulterado el depósito. Quedará sujeto a las penas del robo o falsedad u otro delito, según la circunstancia. El artículo 3455 nos dice que pueden dar en depósito todos los que pueden contratar. Estamos hablando de que tienen que tener capacidad, ¿verdad?, para ejercer derechos y contraer obligaciones, por lo menos. Y el artículo 3456 nos habla de que la incapacidad de uno de los contratantes no exime, la incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de la incapacidad de uno de los que están contratando. Uno es el depositario y el otro es el depositante, ¿verdad? Bien. Entonces, el artículo 3457 nos dice de que el incapaz que acepta el depósito, recuerden que hay personas incapaces. Las personas incapaces más bien necesitan a veces hasta de un guardador. Entonces, pero acepta el depósito. Entonces, si se le demanda por daños y perjuicios, puede oponer como excepción la nulidad del contrato. Porque vos tenés que saber a quién le vas a dar el depósito. No es a cualquier persona, a un incapaz no se lo vas a dar, ¿verdad? Mas no podrá eximir de restituir el bien depositado. Es decir, él aceptó el depósito, pero está obligado a devolverlo, ¿verdad? Y si se conserva aún en su poder o el provecho que hubiera recibido de su enajenación, lo tiene que devolver. Porque él recibió el depósito y él ha hecho uso de los frutos de ese depósito. Tiene que devolverlo todo. En el artículo 3458 nos habla cuando la incapacidad no fuera absoluta, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del depositario. Podrá el depositario entonces ser condenado al pago de daños y perjuicios si hubiera procedido con dolo o mala fe, ¿verdad? Porque él no está incapaz, no está declarado incapaz totalmente. Entonces, él puede responder. El artículo 3459 nos dice que el contrato de depósito se perfecciona por la entrega que el depositante hace al depositario. Yo te entrego la cosa. En el artículo 3460 establece que se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposita. Y podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como depósito
lo que está en su poder por otra causa, ¿verdad? Ya eso es arreglo entre las partes, que ellos tienen que convenir en lo que van a pactar. Dentro de los caracteres del depósito está el ser unilateral. ¿Y por qué decimos que es unilateral? Porque se perfecciona, al perfeccionarse, solo resulta obligado una de las partes, en este caso el depositario, ¿verdad? Y será entonces bilateral si se estipula una gratificación al depositario. Ahora, también decimos que es principal. ¿Por qué decimos que es principal? Es principal porque no es preciso que exista otra relación, ¿ya?, jurídica para poder existir. Basta con que él se perfecciona solito, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué obligaciones tiene el depositario? El depositario es la persona que va a estar custodiando el bien, la cosa. Puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del artículo 3461 y nos dice que tiene la obligación, 1, de custodiar y conservar la cosa. Y 2, restituir lo depositado cuando le fuera exigido. A ver, Axel, devuélvame lo que le di en depósito. Usted tiene que devolver lo que le dieron a guardar, ¿verdad? Bien. Los derechos del depositario, eso lo establece el artículo 3499 de nuestro Código Civil y establece que puede exigir, él tiene derecho, por ejemplo, a exigir remuneración si se hubiera pactado. Si ellos lo acordaron, él lo puede exigir. También exigir al depositante la indemnización de los gastos que se haya hecho en la conservación del depósito y los perjuicios que él haya sufrido. Estamos hablando que él hizo gastos para la conservación, que si ellos se estaba deteriorando, corrió a buscar un técnico, a buscar un albañil, qué sé yo, ¿verdad? Y también tiene derecho a retener la cosa depositada hasta el entero pago de lo que se le debe, por razón del depósito o por la remuneración que se le ofreció, ¿verdad? Bien. ¿Estamos entendiendo, Axel? Sí. ¿Ve? Entonces, ¿estamos entendiendo, Axel? Bien. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de las obligaciones del depositante. El depositante tiene obligación. Ahora, si se pactó remuneración, entonces tiene que pagarle al depositario. Si yo te digo, mira, quiero que me guardes esto, pero después tengo que pagarte, porque yo te ofrecí pagarte. También otra obligación del depositante es pagar al depositario los gastos que hayan hecho en la conservación del depósito y los perjuicios que él haya sufrido, ¿verdad? Bien, entonces ahora, ¿cómo se extingue el depósito? El depósito se extingue, 1, como se extingue todo contrato, ¿verdad? 2, termina por la voluntad unilateral del depositante o del depositario, es decir, ellos acordaron rescindir, ¿verdad?, que terminara el depósito. Y también por la pérdida de la cosa. También termina cuando se descubre y se prueba que es de su propiedad la cosa que está custodiando, ¿verdad? Entonces ya aquí las cosas van cambiando. Pero entonces vemos que hay 2 tipos de depósito, el depósito necesario y el depósito voluntario. Entonces, ¿cuándo hay depósito necesario? Se da cuando la elección del depositario no depende de su libre voluntad, ¿verdad?, del depositante, como por ejemplo el que se hace en ocasión de un incendio. Vamos a poner un ejemplo. Se está quemando la casa y entonces la gente corre a ayudar a sacar las cosas. Pero viene después, las cosas no pueden quedar afuera, ¿verdad? Entonces, se le va donde el vecino más cercano y le dice, mire, cuide por favor, nos puede dar en dónde poner estas cosas. Entonces, ese es un depósito necesario, ¿verdad? Se le está pidiendo que haga el favor de custodiar las cosas, pero es por necesidad se está haciendo eso, ¿verdad? O por un saqueo, pueden ser diferentes tipos de causas, ¿verdad?, que originan el depósito necesario. Puede ser por unas ruinas, por una calamidad, ¿verdad? Entonces, en el artículo 3503 dice que es admisible toda especie de prueba, ¿verdad?, en el depósito necesario.
¿Por qué? Porque te están prácticamente comprometiendo a ser depositario, porque como sos el que está más cerca de los vecinos, te dan a guardar todas las cosas, pero tenés que probar cómo te las dieron, porque después la gente empieza a reclamar, esto no estaba así, esto así, ¿verdad? El artículo 3504 nos dice que el depósito necesario de que se hace cargo un adulto, ¿verdad? No tiene la libre administración de sus bienes, ¿verdad? Pero que está en su sana razón, en su santo juicio, pues, ¿verdad? Y entonces se constituye en un cuasi contrato que obliga al depositario sin autorización de su representante legal, ¿verdad? Entonces, en todo lo demás, el depósito necesario, pues está sujeto a las mismas reglas que el voluntario, ¿verdad? Porque también yo te puedo decir, ¿puede usted servirme Axel de depositario? Sí, claro, ¿verdad? Entonces, ese es un depósito voluntario. Ahora, los efectos que él se aloje, por ejemplo, los efectos, que el que se aloje en una posada, por ejemplo, usted va a un hotel y usted lleva sus prendas, sus reales, sus cosas, y le dice al posadero, mire, guárdeme en la caja fuerte todo esto. El posadero tiene obligación, ahí está fungiendo como depositario, tiene la obligación de custodiar las cosas y devolverlas cuando el inquilino o qué sé yo, ¿verdad? La persona que llegó a alquilar el cuarto se vaya. Entonces tiene que devolverle todo. Entonces el artículo 3506 dice, los efectos para el que se aloje en una posada y se introduce en ella entregándole al posadero o a sus dependientes, si miraran como depositados bajo la custodia del posadero, este depósito se asemeja al depósito necesario y se le aplican los artículos precedentes, ¿verdad? Bien. Ahora, en el artículo 3507, aquí el posadero es responsable de todo daño, ¿verdad? Que se cause a dichos efectos por culpa suya, porque él está fungiendo como depositario, o de sus dependientes, o de los extraños que visiten. Es decir, ya sea que los camareros, qué sé yo, todos los empleados, los que visitaron en ese momento la posada, se robaron algo. Entonces, él es responsable de lo que se le depositó en sus manos, ¿verdad? Y hasta los hurtos y robos, él tiene que responder, pero no de fuerza mayor o caso fortuito, y eso es otra cosa, ¿verdad? Salvo que se le pueda imputar o que sea por culpa o dolo, ¿verdad? Porque si vos te haces responsable y por tu culpa se ocasionó un daño, tenés que responder, ¿verdad? El artículo 3508 pues nos dice de que el posadero es además obligado a la seguridad de los efectos que el alojado encierra alrededor de sí. Es decir, bajo este respecto es responsable del daño causado o del hurto o robo cometido por los empleados de la posada, porque hay algunos camareros o camareras que revisan las cosas de los que están hospedados, ¿verdad? O por personas extrañas que no sean familiares o visitantes del alojado. Bien, el artículo 3509 nos habla de que el alojado que se queja de daño, hurto, porque le robaron, ¿verdad? Pues deberá probar el número, calidad y valor de los efectos que se le desaparecieron. Él tiene que probar, porque mire, yo tenía una pulsera así, 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 yo dejé esto y esto y esto. El juez queda entonces autorizado para rechazar la prueba testimonial ofrecida por el demandante cuando éste no le inspire confianza. Es decir, recuerden de que también los jueces actúan de acuerdo a la sana crítica, ¿verdad? A la prueba tasada, a la íntima convicción, ¿verdad? Entonces, en este caso, él puede usar la sana crítica. Y entonces, si a aquella persona no le inspira confianza, entonces o las circunstancias, pues, entonces le parecen sospechosas, ¿verdad? Entonces él perfectamente bien está autorizado para rechazar la prueba testimonial. Que diga, no hombre, este es testigo, yo creo que está más bien es culpable, ¿verdad? Entonces queda a la sana crítica del juez. El artículo 3510 nos dice
de que el viajero que trae consigo efectos de gran valor, de los que no entran ordinariamente en el equipaje de personas de su clase, deberán hacerlo saber al posadero. Tienes que decirle, mire, yo traigo esto y esto y esto. Y aún mostrárselo, si le exigiera, para que se emplee especial cuidado, ¿verdad?, en su custodia. De no hacerlo, así podrá el juez desechar en esta parte la demanda. ¿Ves? Y después vamos, si el hecho fuera de algún modo, por ejemplo, imputable, ¿verdad?, a alguna negligencia del alojado, será absuelto el posadero. Es decir, ¿quién tuvo la culpa de que se le llevaran las cosas? El mismo alojante, el que se fue a alojar en la posada. ¿Verdad? Y el artículo 3512 nos dice que cesará también la responsabilidad del posadero cuando se ha convenido exonerarse de ella. Es decir, si el que se alojó en la posada le dice, no, tranquilo, déjelo así, ¿verdad? Entonces lo exime de toda responsabilidad. Y el artículo 3513 nos habla de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplica entonces también a los administradores de fondas, de café, casas de billares o de baños y otros establecimientos semejantes, ¿verdad? Después tenemos entonces, ¿qué diferencia podemos observar nosotros entre el depósito necesario y el depósito voluntario? La diferencia fundamental consiste en que en el depósito voluntario el depositante elige al depositario. En cambio, en el depósito necesario no es posible la elección a causa de la situación de calamidad en que se está realizando el depósito. ¿Ya? Esa es la diferencia. En uno se elige y en el otro no, ¿verdad? De una manera obligatoria. Y eso sería todo en cuanto al depósito. Si tiene alguna pregunta, Axel. Ya estamos terminando la vida conferencia. ¿Tiene alguna pregunta? Profe. Le agradezco mucho que haya asistido a la videoconferencia. Hay muchos alumnos que no están asistiendo, ¿verdad? Pues pienso que no, piensan ellos que no lo necesitan, ¿verdad? Pero eso es opción de cada quien. Pero nosotros sí necesitamos la retroalimentación para que el estudiante diga si entendió, si no entendió, si necesitamos explicarle más, ¿verdad? Profe, ¿Entendió, sí. Axel? Una pregunta, profe. Dígame. ¿El depositante es el que envía el depósito o el que recibe? El depositario es el que recibe. El depositante es el que pone en sus manos la cosa al depositario. Ah, pues entonces el depositante es el que envía. El depositante es el que puede ser el juez, puede ser una persona, ¿verdad?, que está entregando la cosa a otro, y el que la recibe es el depositario, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Solamente. Está bien, muchas gracias. Entonces, Axel, solamente. Sí. Este civil 4. Todavía no vamos a examen, ¿verdad? Pero después veremos eso. Ahorita estaba montando yo otras diapositivas, ¿verdad? Como el de la renta vitalicia. Y vamos a... Tengo que poner otras, no sé, pues ahí hay otros que no supe quiénes son. Sí, no supe. Entonces, cualquier duda, ya sabe, ahí nos estamos whatsappeando. ¿Verdad, Axel? Muchas gracias por todo, de todas maneras. Buenas noches. Bueno.